Hola a todos y bienvenidos a otro video aquí en las frases de Mide. Y el día de hoy traemos una reseña por partida doble, porque me leí los libros de la librería Morisaki, que son libros relativamente cortos. Entonces, pues, digamos, como hace 8 días no hubo video, la semana anterior no hubo video, pues aproveché y por cuestiones de la vida me pude leer los dos y dije, "Ah, vamos a hacer la reseña de una vez". Ya lo tenía un poco pensado, pero sí, efectivamente era mejor. Entonces vamos a hacer la reseña de estos dos de una sola vez. Voy a tratar de que sean, manejarlos como una sola historia, la verdad, porque más o menos así se sienten cuando uno lo lee. Y bueno, como datos básicos vamos a empezar, que tenemos aquí estos dos libros. El primero, que se llama Mis días en la librería Morisaki, y el segundo, que se llama Una velada en la librería Morisaki. Se dan cuenta, unas portadas muy bellas, la verdad, cabe resaltar ese trabajo de las portadas, son muy bonitas. Y bueno, entonces, su autor, Satoshi Yagisawa, no, Yagisawa, eh, que ya nos da el indicio de dónde proviene esta historia, ¿no? Es una historia que proviene de Japón, traída aquí por la editorial Letras de Plata, originalmente publicados en el 2010 y el 2011. Curiosamente cuentan con una película más o menos de las mismas fechas dentro del género de la ficción. Y pues estas 2 están ambientadas dentro de la saga o sí, como esto o aquí al menos, de la librería Morisaki. Y cuentan con 2 traducciones. La primera, el libro original, el primero, cuenta por una traducción de Estefanía Asins, y el segundo, una traducción por Daniel Aguilar Gutiérrez. En mi opinión, la traducción del primer libro es un poco mejor, me gustó un poco más. No es que esta sea mala per se, pero siento que es más culturalmente correcta esta, a pesar de que hace adaptaciones y eso me parece que está mejor lograda la primera. Pero pues no es que esta esté mal ni tenga mucha cosa negativa. Simplemente es como la sensación que causa. Y ambas portadas, que ya vieron muy bellas, están ilustradas por Elisa Menini. Y listo, ahí tenemos nuestros datos básicos. Y bueno, ¿qué nos vamos a encontrar en este libro? Vamos a empezar ahí con unos temitas básicos de dónde nos ubicamos. Y como ya vieron, pues al ser un escritor japonés, estos libros están ambientados en Japón, principalmente en Tokio y mucho más principalmente en el barrio de Kanda, bueno, el distrito de Kanda, en el barrio Jinbocho, que es donde se encuentra, o es un barrio básicamente en Tokio, donde está la mayor cantidad de librerías y principalmente la mayor cantidad de librerías de segunda mano de todo el mundo, es decir, libros usados. Y es grandísimo el barrio, o sea, si se mete uno por Maps o de vez en cuando en YouTube busca un videito de gente recorriendo, lo que más se ve, o sea, se ven libros por la calle. Y creo que eso es importante un poco tenerlo en contexto, y si algún día se los piensan leer, sería interesante que los vieran así, buscaran estos videos, buscaran como la ambientación del lugar para poder entender un poco más de cómo es esta historia. Yo lo hice porque empieza pues narrándose y dice, no, estamos aquí en Jimbocho, no sé qué. Y tú, bueno, ¿y eso qué? ¿Cómo es? Entonces vale la pena buscar como esa referencia del sitio, ya que es un sitio real, creo yo que vale la pena. Y pues, como su nombre lo indica, vamos a estar siguiendo un sitio muy importante que se llama la librería Morisaki. ¿Y cómo lo vamos a seguir? A través de principalmente un personaje principal, valga la redundancia, que va a ser Takako Morisaki, básicamente. Bueno, no me acuerdo si el apellido de ella sí es Morisaki o no, pero es de la familia de los Morisaki. Y como un punto secundario, y principalmente en el primer libro, a su tío Satoru. Y ellos dos van a ser como con los que nos vamos a ver la historia y esto. Y a ver, de una vez, pues tengo que decir que no son los libros más trascendentales del mundo, ni nada por el estilo. Eh, Son muy sencillitos, como se dan cuenta. Uno tiene 160 páginas y el otro tiene 225, entonces son bastante corticos, bastante fáciles de leer, pero esto es algo muy común en Japón. En Japón los libros suelen ser cortos. Cuando hay libros muy largos, y perdón que lo diga, los de Brandon,
suelen dividirse en partes, incluso yo creo que hayan editado Mistborn en 2 partes en su mayoría, cada libro, y los del archivo, por ejemplo, en 3 o hasta 4 libros, 4 partecitas, porque es muy común para los japoneses tener libros más cortos, ¿no? Por eso el formato más conocido en Japón es el de la novela ligera. Entonces, eso vamos a tener acá, una novela muy ligerita, algo muy sencillo, y en el que vamos a seguir a Takako, Takako-chan, como le dicen en el libro. Em, y lo que les digo, vamos a ver un libro que toca unos temas relativamente sencillos, relativamente mundanos, ¿cierto? Y vamos a ver es su día a día, su vida a diaria. Pero esta historia, no creo que sea muy spoiler decirlo. Además, por favor, no se lee la sinopsis. Son libros cortos y miren esta sinopsis. O sea, es casi la mitad del libro te la cuentan ahí. O sea, no. Em, Vamos a tener como un inicio en el que Takako, por diversos motivos, entra en un bucle de tristeza y podríamos decir que casi una depresión. No es una depresión porque al menos no está medicada de tal manera, no está diagnosticada, perdón, por un profesional de tal manera, pero se siente que si sigue por el camino que va, puede llegar a eso. Y por diversos temas, ¿cierto? Eh, que causan esto, se ve en la necesidad de buscar un sitio en donde vivir. Y ahí es donde aparece su tío Satoru, que le dice, oye, mírate, fíjate que, recuerda que nuestra familia tiene una librería aquí en el barrio Jimbocho. Y pues tiene una piecita ahí arriba, casi nada, o sea, no se usa. Yo no vivo acá, yo tengo mi casa, pero pues ahí está la piecita si quieres venir y quedarte aquí. Y ahí empieza básicamente nuestra historia, y esta es la razón por la que vamos a tener nuestra historia. Porque Takako va a tener que ir a vivir en la librería Morisaki. Y nos va a empezar a contar, como el nombre del libro claramente lo dice, sus días en la librería. Y no solo en la librería, sino en el barrio de Jimbocho. ¿Listo? Como ella va a ir viviendo en ese tema, en ese barrio, y cómo va a ir entrando a esa comunidad dentro de ese sitio. Porque lo que les digo, o sea, Akako es una persona normal. Es, es como ustedes o como yo, que vive su día a día, tiene su trabajo. Bueno, asumo que la mayoría somos así muy normalitos, ¿no? No somos pues aquí superhéroes de ningún estilo. Tiene su trabajo, tiene su romance, tiene sus, digamos, su familia y todo el tema. Y pues aquí vamos a ver eso, ¿no? Su vida, su día a día, enfrentándose a esos amores, a los desamores, al trabajo, nada muy trascendental, nada, nada ya del otro mundo. Vamos a verla es vivir su vida, hacer las cosas al paso del tiempo, enfrentándose a cosas que probablemente todos nos hemos enfrentado o nos tendremos que enfrentar en algún momento de la vida. Entonces, pues, como les digo, ya sentando esa base de a qué vamos a encontrar o qué vamos a ver en este libro, pues tenemos otro protagonista principal que no es una persona per se, sino, aparte de ser el barrio, son los libros, porque obviamente al ser un libro ambientado en una librería, ¿cierto? Donde se ven personas que entran a comprar, a vender sus libros, pues Takako empieza a estar aquí rodeada de los libros, y gracias a la pasión que siente su tío, mm, empieza a entrar también en este mundo, a descubrir los libros por cómo son, por lo que pueden llegar a representar. Y es ahí donde muchos de nosotros, que si están en este canal, algunos de ustedes es porque son lectores, tal vez no ávidos, tal vez no se leen 1 o 2 libros al mes, pero que cuando se leen un libro sienten esa pasión, ¿no? O sienten como esa afinidad o buscan tener esa afinidad con algún personaje. Entonces, aquí vamos a encontrar eso. Vamos a tener a Takako que va a necesitar, pues que va a empezar a leer estos libros y, y va a empezar a encontrar ciertas cosas de su vida o ciertos momentos dentro de ellos.
Entonces vamos a sentir cierta conexión en algunos momentos ahí con cómo Takako percibe ciertos libros o ciertas historias, cuando la gente le habla sobre ellas y cuando ella la lee, porque eso se alcanza a ver un poco en el libro, alguien le dice, oye, deberías leerte esto, porque para mí significó tal cosa, y cuando ella lo lee, pues se entiende más o menos lo mismo, o para ella puede significar otra, que es básicamente lo que nos puede pasar a todos. Pero algo que cabe aclarar de este libro, y creo yo que para mí es el tema más importante, desde la propia protagonista hasta los otros, o sea, hasta los personajes secundarios, es la frase del día de hoy. La gente se hace ideas equivocadas de los demás muy a menudo, porque desde la propia Takako, que tiene algunos pensamientos de otros protagonistas, de su tío, de los de las personas que van a la librería, o incluso lo que pasa al inicio del libro, que ella tiene un pensamiento y, pues, se ve luego se da cuenta que pensaba que lo que pensaba era muy diferente. Y es esto, ¿no? A veces solemos juzgar mucho a las personas, y digo solemos porque yo lo suelo hacer bastante, em, muy a menudo, como solo por una frase o algo que o por su forma de presentarse o por algunos de sus gustos, que eso también pasa mucho, ¿no? A veces, uy, a esa persona le gusta esto y eso es algo que a mí no me gusta, entonces, como que ya no va conmigo, ¿cierto? Y eso, pues, en ocasiones puede ser problemático, porque como lo vamos a ir viendo en este libro, tal vez nos estamos perdiendo de personas que no van a compartir, y es que muy pocas veces pasa así, que alguien comparta al 100% nuestro modo de ver la vida, nuestra forma de ver las cosas, y sino que más bien, si dejamos de hacer esos juicios o tener estas ideas equivocadas y escuchamos primero un poco qué es lo que esas personas tienen para ofrecer más allá de la primera impresión, podemos encontrar a nuestro mejor amigo, a nuestro siguiente romance, o cosas de ese estilo. Entonces, creo yo que de eso va mucho este libro, de cómo conectar con esas personas. Obviamente también aquí se hace, al estar en una librería, se hace mucho esta conexión a través de los libros. Es importante, obviamente, y a través de ese sitio, de ese lugar que es la librería Morisaki, pero va más allá de solo eso, ¿no? De cómo de cómo esa pequeña conexión que tenemos ahí se puede expandir a otros ámbitos. Y no sé, como una historia para leerla chévere, es súper sencillita, tiene una que otra buena enseñanza de aprender a salir de momentos oscuros, como les decía al principio, y en otras cosas que pasan en el segundo. Nos muestra, como les digo, los libros como pueden ser una herramienta para avanzar en la vida, no necesariamente como aquí solo la venta, ¿no? Y estar trabajando en la librería, sino, como ya les decía, la conexión con los demás o cómo interpretar esos libros o lo que dicen esos libros, cómo aplicarlo a nuestras vidas. Como yo, por ejemplo, siempre trato que un libro me enseñe algo, excepto los de autoayuda, esos libros. Sí, acá no respetamos los libros de autoayuda, o sea, cero never nunca, gas. Pero los libros tipo novela, no importa si son ficción, no importa si son fantasía, ciencia ficción, ¿cierto? Incluso mangas, lo que sea, ¿cierto? O libros, incluso alguno que otro de no ficción, las biografías también. Siempre trato como de sacar esto, ¿no? Esa frase o ese momento o esa conexión con ese libro, ese algo, ¿cierto? No siempre se logra porque hay libros que realmente no siempre son para uno, que también lo vamos a ver un poquito ahí, pero, pero siempre es bueno tratar eso. Entonces aquí, lo que les digo, vamos a encontrar eso, ¿no? Como los libros como una ayuda para avanzar en la vida, en conectarnos con nosotros mismos, con los demás y en encontrar respuestas a cosas que tal vez no sabíamos o no sabemos cómo definir de nosotros mismos, ¿no? Pasa muchas veces que tú te sientes de una manera y lees un libro y dices, wow, este personaje, ya sea el principal o o un secundario, está pasando por algo similar a lo que yo estoy pasando, o está pasando por algo que yo ya pasé y yo lo afronté de otra manera y este personaje lo está afrontando mucho mejor que yo, que también puede pasar, ¿cierto? Entonces, pues
todo eso lo vamos a ver acá. Y ya realmente es eso, o sea, lo que les digo, no son unos libros muy trascendentales, son sencillitos, son muy bonitos en un sentido sencillo, en un sentido de la vida diaria y en un sentido del común. Son unos libros bonitos. Se leen supremamente rápido, entonces también invitados a leerlo. Si les gustan los libros de ficción, les gustan los libros un poco más dados a la realidad, pueden ser libros para ustedes. Si les gustan también, digamos, abrir un poco como esa literatura, no solo la occidental, sino también irse a la oriental, también recomendados. Si son como yo y les gusta un poco más de lo normal la cultura japonesa, tiene sus buenos toques ahí de, de la cultura japonesa, que incluso hay momentos en los que algunas decisiones o algunas cosas que pasan son porque así es la cultura, más que algo que nosotros haríamos en este lado del charco, digámoslo así, allá se hacen de otra manera por eso mismo, porque así es la cultura, básicamente. Entonces también es bueno ver cómo en otros lados afrontan ciertas situaciones. Y pues ya, sin más, no creo que pueda decir mucho más, porque cualquier otra cosa podría considerarse spoiler, teniendo en cuenta lo corticos que son. Entonces, invitados a leerlos. Muchísimas gracias a todos por ver este video. Recuerden suscribirse, darle a la campanita, darle al me gusta pues si les gustan estos videos. Y sin más, nos vemos en el próximo. Adiós.